6.5, empecemos, ¿sí? Bueno, ayer habíamos visto un poco de monitoreo hidrológico, pero en la variable de precipitación solamente, ¿no es cierto? Entonces, hoy día vamos a ver en la variable de evapotranspiración, porque nos demoramos un poquito con esa variable, porque la vamos a particionar. Pueden ver ahí la pantalla de la presentación. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, bien, entonces con esta variable lo que pasa es lo siguiente. La evapotranspiración está compuesta de 3 componentes, ¿sí? Tiene 3 componentes. En la pantalla completa no se me ve todas las etiquetas, ¿verdad? No se ven todas las cosas que están escritas aquí, creo. No, no sale, pues. Cierto, qué raro. Bueno, Ya, dejémoslo ahí sí. entonces. Ya. Bien, entonces, con la evapotranspiración tenemos esto, ¿sí? Que la evapotranspiración está compuesta de 3 cosas. Sí, estos son los componentes de la evapotranspiración. La primera, digamos que podemos empezar por la más obvia, ¿no es cierto? Esta parte de transpiración. Entonces, yo tengo que mi vegetación está tomando agua desde las raíces y está transpirando, ¿sí? Está evaporando agua hacia la atmósfera. Entonces, está tomando agua que está en mi sistema, en este caso en el suelo, y está evaporando. Entonces, es una parte de la salida, ¿sí? Eso que es una parte de la evapotranspiración. Otra parte es la evaporación que se da en el suelo desnudo. Si es que yo no tengo vegetación, tengo suelo desnudo y la radiación que le pega al suelo hace que el agua que está contenida en la parte superficial de mi suelo se evapore también. Entonces eso también es parte de esta ET que le llamamos, la evapotranspiración. Y otro componente que a veces no se le cuantifica incluso es la evaporación por intercepción. Una parte de la precipitación que cae sobre las hojas de la vegetación, ya sean árboles, pastizales, lo que sea. Entonces, dependiendo de cuánta capa foliar tenga yo, voy a tener más o menos intercepción. Esta agua que es interceptada por la vegetación, también con la radiación, se evapora. ¿Sí? Entonces, tengo estos 3 componentes que van a ser la ET, que van a conformar mi ET. Transpiración, evaporación por intercepción y evaporación del suelo desnudo. ¿Sí? ¿Por qué esta variable es tan importante? Esta variable es importante porque nos hace comprender sobre el intercambio de agua que existe en el sistema. Entonces ustedes ven que primero tengo precipitación, luego tengo agua que se intercepta, tengo agua que se evapora del suelo, tengo agua que las plantas evaporan. Entonces es una variable bastante compleja y que nos puede explicar mucho sobre lo que está sucediendo en nuestro ecosistema. Por eso es de importancia. Ahora, después les voy a explicar un poquito sobre el balance de energía. Y en el balance de energía también está esta variable, con otro nombre que se llama calor latente. ¿Sí? Se le llama calor latente, pero es el mismo significado. Es la cantidad de energía que yo necesito para evaporar. ¿Sí? Entonces, por eso también es importante la evapotranspiración, porque no solo es el intercambio del agua, sino también ese intercambio de energía existente, de la entrada de energía, de la salida de energía a la atmósfera. ¿Sí? Entonces, por eso siempre que tenemos que cerrar que hacer el cierre de balance hídrico, le vamos a tomar mucho en cuenta la evapotranspiración y de hecho es una de las variables más difíciles de monitorear porque a la final tendríamos que monitorear, ¿no es cierto?, vapor de agua, es lo que se está evaporando. Eso no es tan sencillo como la precipitación. A la final yo tengo precipitación, les recojo aunque sea en un pluviógrafo, como habíamos visto ayer, y ya la puedo monitorear, pero monitorear un vapor de agua es más complicado. Muchos autores dicen que llamarle evapotranspiración debería ser ya del siglo pasado, ¿no es cierto? Porque esta variable está compuesta en realidad, como hemos visto aquí, de 3 cosas. Y lo más adecuado sería dividir esas 3 cosas y monitorearlas por separado. Entonces, lo más adecuado que podríamos hacer para comprender qué es lo que está pasando en nuestro ecosistema sería
tomar la transpiración y monitorearla, la intercepción, monitorearla, la evaporación del suelo y monitorearlas por separado para comprender y tener una comprensión completa de lo que está pasando en nuestro ecosistema. Entonces, por eso les había puesto ahí una cita de Savenge, que es el papá de la intercepción, y dice, la ET debe ser particionada, no podemos hablar de evapotranspiración. Sin embargo, ustedes saben que en los países en desarrollo hay muchos ecosistemas en donde ni siquiera la evapotranspiración está monitoreada, peor aún los componentes. Entonces tenemos que ir paso a paso. Por eso les voy a explicar primero cómo se monitorea toda la ET completa y luego sí vamos viendo cómo se monitorea cada uno de los componentes. Bien, entonces yo les había puesto aquí algunas de las formas. Hay dos técnicas específicas para medir la evapotranspiración y hay muchísimas para estimarla. Sí, estimarla es decir que estimar es justamente eso, o sea, tengo cierta incertidumbre, no estoy midiendo, estoy simplemente tratando de estimar con algunas cosas que conozco de mi ecosistema, pero no estoy midiendo el vapor de agua. La única forma de medir es con edicovariance y con lisímetros, ¿sí? Entonces, dependiendo de mi ecosistema, dependiendo de la vegetación, si tengo una vegetación corta, si tengo bosque, es diferente también y es más o menos difícil de utilizar estos instrumentos, ¿sí? Entonces, aquí ustedes tienen un ejemplo. Ahí pueden ver una torre de edicovariance, se llama. Esta torre mide directamente el vapor de agua, ¿ya? Entonces, ya no estoy hablando simplemente de cómo estimar si no estoy midiendo ese vapor de agua, que no es una cosa tan sencilla. Yo pensé que tenía aquí una foto más cerca del edicovariance, pero no. Bueno, entonces esta torre, como estamos aquí, si ustedes ven qué ecosistema es ese. Es páramo, ¿no es cierto? Tengo ahí pajonales. ¿Sí? Entonces estoy intentando medir la evapotranspiración en pajonales y por eso es que mi torre está, me parece que a 3.7 metros sobre el suelo. No está muy alta. Pero si yo quisiera medir bosque, por ejemplo, existen torres de edicovariance que están súper altas porque tiene que estar sobre la copa de los árboles. ¿Para qué? Para yo poder saber cuál es el vapor de agua que está transpirando esa planta, el que está evaporando por intercepción y el que está evaporando por, bueno, la evaporación del suelo en este caso no importaría la altura, pero para la transpiración y la evaporación por intercepción sí que deberían estar sobre la copa de mis árboles, ¿no es cierto? Entonces estas torres a veces están localizadas súper arriba. Incluso hay una que creo que la más alta está en el Amazonas. Bien, esta es la que está localizada a mayor altura en el mundo porque está a 3.800. ¿Sí? Está en el páramo, en la superestación que ayer les estaba explicando del supersite, está localizada ahí. Y otras están a más altura, me refiero comparando con el nivel del suelo, ¿no es cierto? Si es que tengo copas de árboles, tengo que poner la torre súper alta. Pero a mayor altura, desde el nivel del mar, es esta de aquí que está en Quimsacocha. Bien, entonces, ¿cómo funciona? Si ustedes ven la formulación aquí, dice la ETA, o sea, la evapotranspiración del edicovariance C es igual a la La yo prendida la cámara y para buscar medias y se pone las medias frente a la cámara. Alguien está con el micrófono prendido. A ver. Bien, entonces, lo que estamos aquí es diciendo que esta... ¿dónde está? ¿Cómo funciona? Ya, entonces tengo la ETA de la edicovariance es igual a la densidad del aire, ¿sí? Y al vapor, a la cantidad que yo tengo de vapor de agua, ¿ya? Entonces, lo que me interesa aquí saber es cómo hago, ¿no es cierto?, para monitorear eso. No sé si es que se ve muy bien aquí, pero aquí en este, ¿sí ven este palito que está aquí? Que les estoy indicando con mi cursor, ¿se ve? ¿Aló? Sí. Ya, este palito que tengo aquí, ya, y aquí tengo el analizador. Entonces yo tengo aquí el analizador. Este es el que me va a decir cuánto de vapor tengo, ¿ya? Y este palito es el que me va a tomar la muestra. Entonces, al final de este palito hay una cápsula bien chiquitita de un diámetro muy pequeño, que es el sampler, el que toma las muestras, ¿ya? El muestreador. Cada cierto tiempo yo tengo una bomba acá abajo, ¿ya? Yo tengo una bomba acá abajo que hace, ¿sí?
Aquí en el dispositivo, o sea, el dispositivo que funciona por condensación, se condensa la evaporación adentro, el No, vapor de yo agua. tengo, a ver, está todo mi aire alrededor de este instrumento, ¿no es cierto? Yo tengo viento. Se supone que solamente cuando hay turbulencias, es decir, cuando hay bastante viento, yo mezclo todo el aire que tengo en mi ecosistema, mezclo, y ese viento viene hacia mi muestreador, ¿ya? Entonces, este muestreador de aquí succiona aire a la final. Y ese aire determina cuánta humedad tiene. Entonces, este muestreador succiona en 20 Hz, es decir, 20 veces cada segundo, coge muestras, succiona y lo lleva a mi analizador acá. Mi analizador acá determina cuánta humedad tiene ese aire, ¿ya? Entonces yo simplemente estoy succionando aire y viendo cuánta de humedad tengo, es decir, cuánto vapor de agua tengo en esa muestra que tomo, ¿ya? Entonces, como les digo, es cada 20 Hz, es decir, tomo muchísimas muestras cada segundo. Tomo muchas muestras cada segundo y hago un promedio. Entonces, por ejemplo, yo con con muy poca incertidumbre, con bastante confianza, podría decir cuánto vapor de agua tengo cada media hora. Entonces, este Decovariance, al menos este sistema, que realmente sí es uno de los mejores, el que tenemos acá en el páramo, me podría decir con bastante confianza cuánto vapor de agua, cuánta evapotranspiración tengo cada media hora. Esa es la resolución, cada media hora, la resolución temporal, ¿ya? Y la resolución espacial no es tan puntual porque no estoy tomando una muestra de este punto en el que estoy haciendo, sino que, como les digo, el aire con el viento viene mezclando el aire y viene trayendo una cierta muestra que no es solo del punto a punto que estoy tomando, sino que en este caso tiene 100 metros, ¿ya? Entonces yo tengo no es exactamente un círculo, pero digamos que es un radio, más o menos un radio de 100 metros. No es exactamente un círculo, ¿por qué? Porque el viento no viene de todos los lados hacia mi torre, ¿no es cierto? Viene desde un lado. Entonces, generalmente tuviera que posicionarle a mi torre para que tome la mayor cantidad de aire posible en las muestras, el aire mejor mezclado. Y luego me deshago de los datos en los que no tengo mucha mezcla. Ustedes ven aquí que tengo un anemómetro en 3D. Este es el que me va a determinar si es que mi viento tiene la suficiente turbulencia. Yo necesito que tenga la suficiente turbulencia para que mi muestra sea representativa, porque si no tengo viento, estoy tomando muestras de aire de 3 metros sobre mi pajonal y punto final, ¿sí? Entonces yo sí necesito que para que sea una muestra representativa tenga una cierta turbulencia. Y este anemómetro me dice entonces qué turbulencia tengo y si es que es suficiente, mi muestra es catalogada como útil y puedo obtener resultados fiables, ¿ya? Entonces, más o menos eso es el funcionamiento de la EDI. No es tan fácil, en realidad, poner todo este sistema a funcionar. Desde el costo es alto, también es complicada la instalación, sobre todo en terrenos que no son planos, porque yo ahí no tengo, digamos, toda esta muestra que yo obtengo de los 100 metros es bastante heterogénea, ¿sí? Entonces no es tan sencillo poner esto a funcionar. Después, el procesamiento de los datos luego es bastante complejo. Yo tengo aquí un montón de datos, tengo un anemómetro, tengo por aquí un radiómetro, tengo los mismos datos de vapor de agua. En este caso me pone como flujo latente, que es lo que les decía, que es la evapotranspiración, pero simplemente en balance de energía, y los guarda por acá, ¿ya? Entonces yo cada 15 días, en este caso, como no tengo señal ahí de celular, no puedo mandar en tiempo real los datos a mi computadora en la ciudad, pero cada 15 días tengo que ir y cambiar la memoria que está ahí. Entonces ahí tiene una memoria USB de bastante almacenamiento, voy, me bajo los datos, guardo y regreso. Entonces hago eso cada 15 días, tengo obviamente como con todos los datos de monitoreo, tengo que tener
respaldados en algunos sitios, porque si pierdo eso, fin. Y como no tengo, como les digo, no tengo señal de celular en los lugares en los que tienen uno señal de celular, puede mandar la información en tiempo real y la puedo guardar. En este caso, no. Eso es lo que pasa también siempre en los monitoreos de lugares remotos, que es medio complejo esa situación de que a veces tengo que ir cada 15 días. Entonces, ya se imaginarán ahora con esto del coronavirus que no puedo ni ir. Tengo que cruzar los dedos para que mi memoria esté guardando ahí todos los datos. Bien. Entonces, eso les digo. O sea, a nivel mundial, ¿cómo mejor puedo monitorear la evapotranspiración? Es con una torre de Dicovariance. Pero es bastante complejo, es súper caro y no la puedo instalar de forma fácil porque necesito un técnico que sepa muy bien y esté muy entrenado para utilizar y para procesar estos datos. Entonces, esto no es tan sencillo. Por eso es que la mayoría de veces que se quiere hacer una medición de la evapotranspiración, utilizo un lisímetro. Y en las lecturas que yo les envié, no hablan siquiera de la torre de Dicovariance, sino hablan de los lisímetros porque son más usados. Son un poquito más fáciles. Entonces, aquí tengo un esquema primero de los lisímetros. El lisímetro está totalmente enterrado, digamos. Entonces, tengo una cosa que se ve como esto, ¿ya? Este de aquí, esto que le pueden ver ustedes de aquí, es un cilindro, ¿sí? Acá en esta foto se ven los cilindros. Acá tengo 4 lisímetros puestos al lado de la torre de Dicovariance para poder calibrarlos y para poder saber cómo están funcionando y comparar. Tengo aquí 4 lisímetros y en el esquema se ven así. Aquí en el esquema se ve un solo lisímetro. Entonces serían las paredes de mi cilindro, ¿no es cierto? Lo que yo hago es introducir este cilindro en el suelo para que me tome una muestra inalterada de mi suelo con la vegetación, ¿ya? Entonces yo tomo una muestra inalterada, es decir, no voy a cavar el suelo y rellenar mi lisímetro, no. Voy a introducir el lisímetro para que mi suelo se quede compactado de la misma forma que está compactado en el ecosistema real, ¿ya? Entonces simplemente, digamos, en el suelo real. Entonces simplemente introduzco este cilindro que está aquí, lo introduzco para que me quede una muestra inalterada de suelo y luego pongo los sensores. Entonces, ¿qué sensores tengo por aquí? Les voy a decir solo los más importantes que de verdad utilizo. Tengo aquí un sensor de humedad, un Water Content Reflectometer, por eso dice WCR. Tengo un sensor de humedad. Este simplemente me va a decir su suelo está a tal humedad. Y necesito 2. Entonces pongo uno en la parte superior, otro en la parte inferior. ¿Ya? Con eso voy a saber cuál es el cambio de almacenamiento. Este lisímetro, hay varios lisímetros, después les voy a explicar otros, pero este lisímetro es volumétrico, es decir, yo voy a hacer un cierre de balance hídrico de mi vegetación, de mi cilindro, ¿ya? Entonces pongo, la evapotranspiración del lisímetro es igual a la precipitación que yo tenga. Si ven aquí, tengo un disdrómetro que me va a decir exactamente cuánta precipitación tengo yo en el páramo, o bueno, en mi sitio. Pongo precipitación menos el drenaje y más el cambio de almacenamiento, ¿sí? Entonces la precipitación con el disdrómetro. El cambio en el almacenamiento, es decir, el cambio que tengo yo de agua, el cambio de agua almacenada dentro de mi lisímetro, me van a decir estos sensores de acá. Entonces, si yo mido arriba y mido abajo, voy a saber cuánto cambia de agua, ¿sí? ¿Por qué tengo que medir en los dos lugares? Porque es un cambio, no es simplemente cuánta agua está ahí adentro, sino cuánto cambia en un determinado tiempo, ¿ya? Eso es el cambio de almacenamiento, cuánto de agua va cambiando en un determinado tiempo. Entonces, ¿cómo va a ir cambiando esto? De acuerdo al suelo, y de acuerdo a la vegetación. De acuerdo al suelo, porque el agua se va a infiltrar más o menos dependiendo de mi suelo, ¿no es cierto? Si es un suelo más impermeable o menos impermeable, voy a tener más agua que está corriendo entre un punto y otro. Y también de acuerdo a la vegetación, porque si es una vegetación que absorbe muchísima agua, entonces voy a succionar bastante agua, voy a tener menos agua almacenada. Pero si es una vegetación que no absorbe tanta agua, entonces voy a tener más agua almacenada en mi suelo, ¿sí? Entonces eso es el cambio de almacenamiento. Lo determino con el cambio que tengan entre estos dos sensores de humedad. Y el drenaje. Luego de que el agua pasa por aquí, luego de que llueve,
el agua pasa por el lisímetro y en el fondo del lisímetro está cerrado, pero solo tiene un orificio. Por ese orificio yo le pongo una tubería acá y luego con un pluviómetro mido cuánta agua drenó. Entonces aquí ustedes se acuerdan cómo es el pluviómetro, tiene aquí este balancín que da tips. Entonces va a dar tantos tips como drenaje tenga, ¿no es cierto? Entonces todo esto conecto a un data logger que se llama, que es el que me va a ir guardando mis datos cada 5 minutos en este caso, pero podría ser diferente en otros casos, ¿ya? Entonces esa es la forma, el funcionamiento de un lisímetro volumétrico. En este caso es volumétrico porque estoy midiendo yo el volumen de drenaje y estoy midiendo el cambio de almacenamiento, tengo la lluvia y con eso puedo cerrar el balance hídrico y decir cuánto es mi evapotranspiración. Como ven, no estoy midiendo la evaporación, pero la estoy a la final midiendo indirectamente. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa por donde yo esté perdiendo agua o ganando agua, ¿ya? Está todo medido. Está medido el P, está medido el D, está medido el cambio de almacenamiento. No hay ningún lado por donde se me escape el agua porque mi lisímetro está cerrado y la única abertura que tiene es hacia el drenaje. Entonces, por eso sí es una medición, aunque sea indirecta. No es una medición directa del vapor de agua como en la Edicovariance, como en la torre de Edicovariance, pero sí es una medición indirecta porque no hay ningún otro sitio en donde se pueda medir mi agua. Sin embargo, sí voy a tener un poco de incertidumbre, pero eso es inherente a cualquier, eso pasa en cualquier técnica de monitoreo. Igual la Edicovariance tiene sus cosas, como por ejemplo, si es que no tengo suficiente turbulencia, igual me tengo que deshacer de esos datos y eso ya representa una incertidumbre. Entonces, la incertidumbre de los lisímetros, ¿dónde creen ustedes que puede estar? ¿Dónde se les ocurre que me puede fallar la medición indirecta de la evapotranspiración en un lisímetro? En la cantidad de lluvia que reciba, o sea, dependiendo. Sí, justamente lo que habíamos visto ayer. El disómetro puede ser bastante preciso, pero no es perfecto. Ninguna técnica es perfecta. Entonces puede que yo tenga más o menos precipitación, puede que tenga mucho viento, como habíamos visto ayer, y haya más de 4 metros por segundo, y entonces mi disómetro no me está captando toda la lluvia. En el drenaje y en el cambio de almacenamiento, puede también que hayan unos problemas. Por ejemplo, yo incrusté este cilindro para tomar una muestra inalterada, pero justo en las paredes de mi cilindro no va a ser tan perfecto. Tal vez el suelo no se altera en la mitad, pero justo en las paredes que chocan con el cilindro sí se puede alterar un poco y puedo yo estar ahí creando canales preferenciales que se llaman. Es decir, puedo estar creando grietas por donde obviamente el agua se va a ir por el lugar más fácil, ¿no es cierto? Entonces puede que se esté colando un poco de agua por ahí, por la periferia de mi cilindro. Entonces eso también puede estar pasando. Otra cosa que puede estar pasando es que, y por eso es que se hacen 4 cilindros, si ustedes ven aquí, tengo 4 lisímetros, puede que esté sucediendo que hayan diferencias, y de hecho en este experimento que nosotros hicimos en el páramo, sí que hubieron diferencias entre un lisímetro y otro, justamente por esta dificultad en encontrar una muestra que no esté nada alterada. Entonces sí habían cilindros en los que yo tenía más drenaje que en otros, y la diferencia no era tan poca, ¿sí? Entonces, sí que puedo tener alguna incertidumbre. En resumidas, la Edicovariance es la mejor técnica, pero es muy cara. Entonces sí tengo que buscar alternativas. Y en esa búsqueda de alternativas, dependiendo de cuánto dinero tengo o cuánta disponibilidad de trabajo tengo, puedo encontrar estas otras técnicas de estimación. Entonces, en estas técnicas de estimación aparece mi balance hídrico. Cojo una microcuenca chiquita y hago un balance hídrico, en donde yo tengo todo. Aloha. Hola, perdón, creo que se cortó tal vez por el internet. Ok. Ok, ya. ¿Cuáles tenemos todos? Bien, entonces, déjenme poner esto aquí porque me estorba para explicar. ¿Sí están viendo la pantalla de la presentación? No. No. No.
Déjenme compartir pantalla otra vez. Ahí, Ahí está. ya. Gracias. Entonces nos habíamos quedado en el balance hídrico, ¿no es cierto? Entonces este simplemente es el cierre de balance del que habíamos conversado ayer en la diapositiva número 3, creo. Teníamos un cierre de balance en donde tengo precipitación, caudal, a nivel de microcuenca estoy hablando, precipitación, caudal, cambio de almacenamiento. Se supone que tengo todas las 3 medidas y lo que quiero conocer es la evapotranspiración. Este es el método más utilizado, aunque no sea preciso para nada. Comparándolos con los otros, casi nunca es el más preciso, pero es el más fácil, porque es fácil poner un pluviógrafo por ahí y por allá y caracterizar la lluvia. Es fácil poner un vertedero al final de la cuenca y decir cuánto caudal tengo. No es muy complicado o es de las cosas menos complicadas que hay. Y este cambio de almacenamiento, algunos dicen es despreciable o es constante. No puedo hacer nada para estimarlo. E incluso cuando quiero estimarlo es complicado. Entonces aquí radica la mayor incertidumbre, diría yo, en este cambio de almacenamiento. Y hay otros ecosistemas, en este caso del páramo, por ejemplo, aguas subterráneas, sí hay, dependiendo de los sitios. En el norte, por ejemplo, sí tengo agua subterránea que tengo que tomar en cuenta. Entonces aquí yo también debería tomar en cuenta agua subterránea si supiera, si hubiera. En otros ecosistemas igual, si es que tengo mucha agua subterránea, también tendría que monitorear y poner en este balance hídrico el agua subterránea. Pero si yo digo, ese no es el mayor componente, entonces se facilita un poco las cosas. En este ejemplo que yo les estoy dando, siempre les doy un ejemplo para que puedan ir viendo cómo en realidad funciona. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy dando, el contenido de agua subterránea es bastante pequeño. Entonces, yo sí puedo decir con confianza que no voy a poner eso dentro de mi balance. Pero este componente de cambio en el almacenamiento de agua en los suelos sí es importante, pero es difícil de monitorear. ¿Cómo monitoreamos en el lisímetro? Simplemente pusimos dos sensores de humedad y ya podemos saber el cambio y eso está bien. Pero porque mi lisímetro está totalmente confinado, o sea, está totalmente sellado y el cambio que yo medí ahí es el cambio real. Pero imagínense en una microcuenca, ¿cómo podría medir yo el cambio en el almacenamiento? Tuviera que tener de esos WCRs por todas partes. Encima tengo suelos heterogéneos. En algunas partes tendré solo una capa de suelo hasta encontrar la roca y en otras partes tendré 2 capas, 2 diferentes, 3 diferentes suelos. Se vuelve súper complicado determinar este almacenamiento. Entonces esa parte es la más difícil y yo creo que es la que en este caso podría dar mayor incertidumbre. En otros lugares lo que va a dar incertidumbre es lo que no podamos medir bien, por ejemplo, aguas subterráneas y cosas así. Bien, entonces este sí es el más usado porque es el más fácil, medianamente fácil, pero hay que tomar en cuenta todos los componentes de manera adecuada porque si no, no podemos llegar a un resultado óptimo. Ya, entonces es simple. Como ya habíamos visto el cierre de balance, esto es simple. La ETA, la evapotranspiración va a ser igual a la entrada que tengo, a la otra entrada que tengo, que es, digamos, a la entrada que tengo, que es precipitación, a la otra salida, que sería caudal, al final de la microcuenca, y el cambio de almacenamiento que existe. O si es que yo digo, no puedo medir eso, pues simplemente es constante y lo único que me va a salir es P menos Q. ¿Ya? Lo único que podría hacer, y en este caso, en este ejemplo se hizo, es poner precipitación menos caudal. Y por eso es que comparando el balance hídrico con la edicovariance, por ejemplo, me sale a nivel anual, me sale que es bastante parecido, porque a nivel anual este cambio en el almacenamiento se hace muy pequeño. ¿Sí? Entonces, si yo mido el cambio de almacenamiento en un periodo largo de tiempo, ese cambio de almacenamiento tiende a ser a cero. Pero si es que yo quiero sacarle evapotranspiración diaria, es imposible que yo pueda medir adecuadamente con este método. ¿Sí? A nivel diario no funciona. A nivel mensual funciona mejor y a nivel anual funciona mucho mejor. ¿Sí? Esa es más o menos lo que les puedo decir de este balance hídrico. Bien, entonces ahora tengo balance de energía.
El balance de energía es el siguiente. Mediante la luz solar, ¿no es cierto? Yo tengo cierta radiación. Una parte de esa radiación que viene se refleja, ¿no es cierto?, con un coeficiente del albedo y se refleja, ¿ya? Entonces yo tengo aquí una radiación neta. La radiación neta es toda la radiación que viene menos la que se refleja. ¿Sí? Entonces es lo que netamente entra hacia mi sistema. Tengo una radiación neta. Esto es igual. A ver, perdón. Esto es igual a un poco de esa radiación yo voy a utilizar en calentar mi suelo. ¿Sí? Entonces tengo un flujo de calor en el suelo que se le conoce como G. Entonces una parte de esa radiación, de ese calor, yo necesito para el suelo. Se ocupa en el suelo, entonces tengo ese flujo de calor en el suelo que se llama G. Otra parte yo la utilizo en calentar el aire, en que cambie de temperatura el aire. Eso se le llama calor sensible y es esta H. Y otra parte yo la utilizo para evaporar el agua, ¿sí? Entonces esa se le llama calor latente. ¿Cuál sería entonces la equivalente de nuestra evapotranspiración en el cierre de balance de energía? Esta delta E, que es el calor latente, porque es la cantidad de energía que yo estoy ocupando para evaporar el agua que está disponible, de todas las formas, de intercepción, evaporación del agua del suelo y, ¿qué me falta? Y la parte de transpiración, ¿sí? Entonces ese es el cierre de balance. Yo tengo una radiación neta Rn, que la ocupo para flujo de calor en el suelo G, para cambiar o para calentar el aire, que sería el flujo de calor sensible, y el flujo de calor latente, que es la que utilizo para evaporar el agua. Tengo todos sus componentes y luego digo, tengo que medirlos, ¿no es cierto? Tengo que medir todos para poder saber cuál es mi calor latente. Entonces la ecuación aquí, ¿cuál sería? Delta D o calor latente o evapotranspiración es igual a la radiación neta menos esta G y menos esta H, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos con cómo vamos a medir cada uno. ¿Cómo mido un RN con un radiómetro neto? Entonces, si es que pueden ver aquí en la torre de Dicoverens, yo tenía un radiómetro neto que es una cosita como esta, ¿sí? Es pequeñito, no es ninguna cosa grande, pero es caro. Entonces, esta cosa yo le pongo ahí y me va a medir la radiación neta, es decir, la radiación solar entrante menos lo que se refleja hacia la atmósfera, porque lo que se refleja no estoy utilizando en mi sistema, ¿no es cierto? Por eso necesito saber la neta. Hay algunas ecuaciones que me pueden dar la radiación neta a partir de la radiación entrante. ¿Por qué? Porque es más barato medir la radiación que entra. Entonces yo también podría medir la radiación que entra y con estas ecuaciones estas ecuaciones tienen variables de clima nada más. Entonces viento, temperatura, bla, bla, bla. Con eso podría transformar esta radiación entrante en radiación neta. ¿Sí? Bien, entonces ya tengo la radiación neta. Ahora, ¿cómo mido el flujo de calor? Se ponen unos platos de calor. Son literal unos platos de un cilindro así. Ya pongo dos platos, pongo dos probetas que miden también temperatura del suelo y con eso puedo transformar a cuánto G tengo. ¿Sí? Entonces también puedo medir G con esos platos de calor. En realidad este es el que menos importa porque si comparo las magnitudes de las otras variables, son bastante grandes y la del flujo de calor es menor. La del flujo de calor en el suelo es menor, pero podría ser importante en otros sitios. Si en este sitio no es tan importante porque está cubierto de vegetación, ustedes saben que el páramo está casi todo cubierto. Tener suelo desnudo es muy poco, lo que más tengo es pajonal. Donde no hay pajonal hay árboles pequeños y cosas así. Entonces, en el ecosistema ese, en realidad el flujo de calor es pequeño, pero si yo tuviera bastante suelo desnudo, mi suelo absorbe más energía, ¿no es cierto? Entonces ahí sí que puedo tener una G mayor. Bien, entonces ya tengo esta G y ya tengo la radiación neta. ¿Qué me falta? El flujo sensible. El flujo de calor sensible es el más complicado de medir. Hay algunas técnicas, hay bastantes técnicas, hay algunas que simplemente tomo algunas variables climatológicas más fáciles de medir, como son temperatura, viento y cosas así, y puedo transformar a flujo de calor sensible. Hay otra que se llama
el Bowen Ratio, que es tomar dos alturas, a dos alturas tomo temperatura y tomo humedad relativa, ¿sí? En dos alturas diferentes. Y con esa diferenciación puedo saber cuánto calor necesité para cambiar de una temperatura a otra, ¿no es cierto? Ese es el más utilizado y me parece que es el más preciso cuando no tengo una torre de Ricobares. La torre de Ricobares también me mide ese calor sensible latente, pero yo aquí estoy intentando medir sin la torre, ¿no es cierto? Estoy intentando hacer una forma más fácil. Entonces, lo que hicimos en este artículo fue utilizar unas formulaciones que me permiten transformar algunas variables climatológicas como temperatura, viento, y transformarlas a calor sensible, ¿ya? En realidad, esta es la parte de mayor incertidumbre, porque medir el calor en el suelo con los platos de calor es bastante preciso. Medir con un radiómetro neto la RN es bastante preciso. Entonces, el problema en realidad está en medir este calor sensible, que la torre de Ricobanes es la única que nos da una buena medición, pero si no queremos utilizar la torre, entonces se vuelve complicado. No hemos utilizado este que les expliqué del Bowen Ratio, pero me parece que ese también, o más bien dicho, he leído que ese también es bastante útil para muchos ecosistemas. Entonces, medir este calor sensible sería la torre, o si no, el Bowen Ratio, ¿ya? Se llama así, capaz que luego les escribo todas estas cosas que les expliqué ahorita, les puedo escribir en una diapositiva después para poder subir a que no se olvide. Bien, entonces el balance de energía. Ahora, la ecuación de Penman-Montit, súper utilizada. Yo diría que han exagerado con la utilización de la Penman-Montit porque en realidad hay algunos ecosistemas en los que esta no funciona. ¿Cuándo sí funciona la ecuación de Penman-Montit? Cuando yo tengo muy bien caracterizada mi radiación neta. Si ven aquí que tengo radiación neta, cuando yo caracterizo y monitoreo bien con un buen radiómetro neto y tengo la radiación neta, bien. Otro punto, cuando yo tengo un ecosistema que depende mucho de la energía, es decir, el páramo es un ejemplo perfecto. ¿Por qué? Porque en el páramo yo tengo mucha agua, ¿no es cierto? ¿De qué depende mi evapotranspiración? De la cantidad de agua que tenga y de la cantidad de energía que tenga. De esas dos cosas va a depender si es que mi evapotranspiración es más o menos, ¿sí? Si yo tengo bastante energía, voy a tener bastante potencia o capacidad de evaporación. Si es que yo tengo bastante agua en mi suelo, la planta va a transpirar todo lo que quiera. No va a tener restricciones, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo creería que la ecuación de Penman-Montit sí funciona mejor, porque si ustedes ven, aquí tengo algunos parámetros que tienen más que nada que ver con la situación climatológica que tengo, es decir, con la cantidad de energía disponible. Tengo aquí radiación neta, tengo aquí flujo de calor en el suelo, que muchas veces le ponen 0 cuando cuando no lo tengo medido por el mismo tema que yo les decía, que a veces sí hay situaciones en las que yo puedo poner 0 cuando no tengo mucho suelo desnudo, por ejemplo. Luego tengo un coeficiente por aquí, que es un parámetro que le han puesto 900, le ponen 900 para hacer evapotranspiración potencial, es decir, toda la capacidad. A ver, esto salió de hacer un experimento con pasto, ¿no es cierto? Entonces yo digo, tengo un pasto de ciertas características, fueron y calibraron este CN y este CD para esas características. Y luego todo el mundo ocupa eso. En realidad es una medición de una vegetación referencial. Pero si yo quisiera saber cuántos son esos parámetros para mi vegetación, para la vegetación que yo quiero estudiar, esos parámetros cambian. Por eso es que yo les digo que esto funciona cuando depende mucho de la radiación que yo tenga ingresando a mi sistema. Si es que depende mucho de eso, bien, la ecuación de Penman-Montit va a funcionar. Pero si depende mucho de la vegetación, por ejemplo, si es que depende mucho de la cantidad de agua que tenga en un sistema en el que yo tengo restricciones de agua, mi vegetación va a jugar un papel importante, porque entonces no va a transpirar todo lo que puede transpirar, sino que va a tener restricciones, va a transpirar lo que logre succionarse las raíces, ¿no es cierto? Entonces ya cuando tengo algunas cosas ahí medio diferentes, la ecuación tal vez no funcione mucho. Pero estas son las más usadas, el balance hídrico y la ecuación de Penman-Montit. Otra cosa que se puede utilizar
son los modelos hidrológicos, porque los modelos hidrológicos me piden que yo ingrese la evapotranspiración potencial, esa es la ETO. Y la evapotranspiración potencial yo saco de acá, de Penman-Montiel, ¿sí? Le pongo los coeficientes que están hechos con una vegetación de referencia, que ya están dados, este es 900, este es 0,84, luego ingreso aquí unos parámetros que son fáciles de medir, la velocidad del viento, SU2, este también está en función de otros parámetros fáciles de medir, que es la temperatura. Entonces yo mínimo tengo que tener una estación meteorológica donde tenga temperatura, viento, radiación. Esta radiación muchas veces la toman a partir de la radiación solar que ingresa, como les decía antes, que la radiación solar que ingresa con algunos parámetros, con algunas variables como temperatura, por ejemplo, la puedo transformar en radiación neta. No necesito tener un radiómetro neto, entonces puedo calcular esta ETO de una manera relativamente fácil, ¿sí? Entonces yo en el modelo hidrológico meto esta ETO calculada, meto temperatura del aire y corro. Internamente mi modelo me va a hacer esto. En este caso les estoy dando solo dos ejemplos de modelos, ¿sí? El uno es un modelo conceptual, el otro es un modelo semidistribuido. Hay bastantes modelos, pero es un ejemplo representativo porque algunos modelos hacen eso, cogen la ETA y dicen la ETA es igual a la cantidad de evapotranspiración potencial, es decir, si es que yo no tuviera restricciones de agua en lo absoluto, voy a evaporar esto. Esa es la evapotranspiración potencial. Es toda la evapotranspiración que yo puedo tener cuando no tengo restricciones de agua, ¿sí? Cojo esa evapotranspiración potencial y pongo un almacenamiento, esto es almacenamiento máximo y almacenamiento en el tiempo en el que estoy trabajando, en cada paso del tiempo, hago este cálculo. Este otro modelo hace prácticamente lo mismo, evapotranspiración potencial con el mínimo de esto de aquí, esto simplemente es un coeficiente extra, entonces tengo evapotranspiración potencial y almacenamiento, y con eso calculo la ETA, ¿ya? ¿Cuándo sirven estos modelos hidrológicos? Cuando yo tengo muy bien caracterizadas mis entradas y salidas, porque al final un modelo lo que va a hacer es un cierre de balance. Si yo mi modelo le dije la precipitación que tengo real, es decir, monitoreé muy bien mi precipitación, monitoreé muy bien mi caudal, y luego le di una evapotranspiración potencial, que es bastante buena, entonces mi modelo va a ser bueno. Si es que yo tengo en mi sistema una salida súper fuerte de aguas subterráneas, pero si las monitoreé bien, entonces mi modelo también va a funcionar, ¿ya? Entonces mi modelo depende de todos los componentes que yo esté modelando. Si es que no modelé aguas subterráneas, pero sí tengo, o si es que no me importó modelar bien, o si es que no tuve los datos para saber si es que está modelando bien aguas subterráneas, entonces mi modelo no funciona. Todos los modelos de todas las clases funcionan así, ¿no es cierto? Depende de los datos de entrada que yo le dé, me puede salir basura si es que no me doy cuenta, si es que no conceptualizo el modelo y estoy viendo que mi modelo en realidad me está representando lo que pasa en mi vida real, me puede salir cualquier cosa. Pero si es que tengo bastante bien caracterizados mis entradas y salidas, entonces me sale bien. Ya. Entonces, de aquí va la explicación ahorita les voy a explicar. Yo les había mandado a leer también un artículo, ¿no es cierto? El primer artículo expliqué ayer, el segundo artículo es este. Son todos los métodos que les había explicado ahorita, comparados en el par. Entonces, ¿qué dice este gráfico? Dice evapotranspiración acumulada. Entonces, durante un año se midió la evapotranspiración y se estimó con todos los métodos que acabamos de ver y se sacó esto. Aquí está la precipitación, esto es cuánto llueve, cuánto de entrada total tengo a mi sistema. Aquí esta línea punteada que ven aquí es la evapotranspiración potencial. Entonces, si yo no tuviera ninguna restricción en lo absoluto de el agua disponible, esto es lo que hubiera pasado con la evapotranspiración. Pero ¿qué pasó en realidad? Pasó la línea roja. La línea roja es la dicovariance. Entonces, la mejor forma de medir es la línea roja. Esa podríamos decir, en principio, que es la mejor forma que hasta ahorita los humanos tenemos para medir ETA, entonces esa es. Esa es mi evapotranspiración. Y luego todos los demás métodos comparados con esa, ¿no es cierto? Tengo por aquí los modelos hidrológicos en
en moradito oscuro, que en realidad están por debajo de esto de aquí. Están más o menos por aquí. Ya son los que más subestiman al final del año. ¿Sí ven? La que menos subestima al final del año es esta de lisímetros. ¿Ya? Ah, no, los lisímetros están por acá abajo. La que menos subestima es el PM calibrado. Cogimos la ecuación de Penman-Monteith y la calibramos. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían dos datitos de la Penman-Monteith que dependen de la vegetación? ¿No es cierto? Entonces cogimos la torre de dicovariance como relación y calibramos este CN y CD. ¿Sí? Entonces este CN y CD hace que mi ecuación de Penman-Monteith ya no sea de una vegetación referencial, sino que sea de la vegetación de para. ¿Ya? Entonces cogimos los de dicovariance, que son los mejores que tenemos, y simplemente corregimos el bias que había entre la ETO potencial. Entonces, ¿se acuerdan que el ETO está así? Si yo le dejo al ETO con una vegetación referencial y con toda la cantidad de agua disponible, está acá. Pero si le corrijo a esos dos datitos, a esos dos parámetros, ¡pac!, se pega a la realidad. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hicimos y por eso es que nos salió tan bien. Luego, los modelos hidrológicos están por acá abajo. Si ustedes ven, la línea de tomate se ve bastante diferente. Si ven, esa línea de tomate es del balance hídrico, porque el balance hídrico a nivel diario está súper mal. Pero ya cuando va acabando el año, se va pegando un poco. Bien, entonces acá podemos ver en cambio unos box plots, que son más o menos la distribución que tienen a nivel diario. ¿Sí? A nivel diario yo tengo una evapotranspiración que va, si ven, que tiene en promedio 1.7 milímetros por día, para este caso, para este ejemplito. Y el modelo de acá, este modelo hidrológico, es bien parecido, si ven. Entonces hizo un muy buen trabajo porque todas las entradas y salidas estaban bastante bien monitoreadas. Este modelo de acá también hizo un buen trabajo, la distribución de datos se ve parecida al rojo. Luego tenemos este PDM, también está bastante parecido. Y luego tenemos por último estos dos, el balance de energía y el balance hídrico, que en realidad están súper diferentes. Tengo datos que pueden llegar a ser negativos, tengo datos que pueden llegar a ser 5, cuando la torre de dicovariance me dijo que nunca había una evapotranspiración de 5 milímetros por día. Aquí tengo una de 6, una de 7, si ven. Entonces son bastante diferentes, por las razones que ya les había explicado. Ya, esto es redundante de las cosas que ya les dije antes, no es ninguna cosa diferente. Pasemos. Ya. Entonces les pongo otra vez esta diapositiva en donde dice la ET debe ser particionada. ¿Sí? Entonces ya tenemos que ir un poco más allá de decir que la evapotranspiración es tanto. Tenemos que saber qué pasa en cada componente. ¿Por qué ir un poco más allá? Porque la vegetación importa. Justamente la ecohidrología es la que nos va diciendo, no me interesa solo saber cuánta salida tengo de evapotranspiración, me interesa saber qué exactamente está pasando con mi vegetación. No quiero saber cuánto evapotranspira, quiero saber cuánto transpira mi planta. ¿Sí? Necesito saber cuánto transpira mi planta para 1.000.000 de cosas. Ya se imaginarán, ustedes saben mejor que eso, mejor que yo, para qué nomás podrán ustedes utilizar eso. Pero sobre todo, la ecología se fija en eso, ¿no es cierto? Cómo está funcionando mi vegetación. Entonces, yo quiero saber cuánto transpira. Quiero saber cuánta de evaporación tengo cuando tengo solamente suelo desnudo. Entonces, yo tengo un ecosistema al que tale todo, va a funcionar diferente. Necesito saber cuánto hay de evaporación solamente cuando mi suelo está desnudo o cuando tenía vegetación. Son situaciones súper diferentes. Para eso, tenemos algunas técnicas, ¿sí? Antes habíamos visto técnicas de estimación y técnicas de medición. Ahora solamente les voy a contar sobre cómo se mide, ¿sí? Sobre cómo se estima. Hay algunas cosas sobre cómo estimar estos componentes que tienen que ver sobre todo con formulaciones. Por ejemplo, hay la de Penman-Monteith, solo para transpiración, solo para evaporación del suelo. Pero siempre están en función de variables del clima, por ejemplo, viento y precipitación y temperatura. ¿Ya? Sí hay algunas técnicas, pero yo sobre todo les quería comentar sobre cómo se mide exactamente. Y aquí hay una diferenciación también bastante fuerte en cómo se miden bosques y cómo se mide
en pastizales o en vegetación bastante pequeña. Hay una diferenciación entre las técnicas de medición en eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo que tengo aquí, por ejemplo, para medir la evaporación por intercepción, solo vamos a hablar de intercepción ahorita. Bien, entonces en la intercepción, ¿qué pasa? Yo tengo precipitación, luego ya se imaginarán que un bosque puede interceptar mucho más que una vegetación corta, ¿no es cierto? Entonces voy a interceptar esa agua, luego con el calor, con la radiación, esa agua se evapora. Entonces tengo la evaporación por intercepción. Y aquí pasa algo bastante diferente que en las vegetaciones cortas. Yo tengo cierto escurrimiento por los troncos y goteo, que a la final esa agua va a parar en mi suelo. Y entre árbol y árbol tengo espacios, entonces voy a tener precipitación directa, ¿sí? Eso no suele pasar acá, porque aquí no tengo troncos por donde escurrir, ¿sí? Entonces lo que suelo tener es simplemente precipitación, evaporación por la cantidad de agua interceptada en mi vegetación y luego una lluvia efectiva, es decir, el agua que se va. Claro que hay goteo, pero simplemente esto se va directamente al suelo, ¿ya? Pero este escurrimiento por troncos y este goteo que pasa aquí, lo mido aparte. Esa es la diferencia principal. Entonces aquí les muestro qué pasa en bosques. Por ejemplo, este es un bosque, no sé de dónde, la verdad me encontré por ahí esa foto, pero me parece súper explícita. Tengo una precipitación total que puedo medir con un pluvio, con un disnómetro, con todo lo que ustedes ya saben. Luego tengo la precipitación directa, que es esta que se da entre árbol y árbol, ¿no es cierto? Entre los espacios que tengo. Es agua que viene de la precipitación y directamente se va al suelo. Entonces ahí pongo unos pluviógrafos, ¿sí? Si ven estos conitos que están por aquí, estos pluviógrafos están directamente midiendo esta precipitación de acá, esta precipitación directa. Entonces mido, obviamente tengo que poner bastantes, porque la distancia que hay entre un árbol y otro no es la misma que con el otro árbol y el otro árbol. Para tener una buena representación, pongo algunos de esos pluviógrafos para ver cuál es mi precipitación directa. Y luego para medir este escurrimiento por los troncos, pongo estos collares, ¿sí? Entonces a veces son unas mangueras que van siguiendo el tronco del árbol y a veces son estos collares de recolección de agua. Entonces yo recolecto el agua en estos collares y les mando a un pluvio con una manguerita. Cojo el agua, recolecto, le mando un pluvio y veo cuánta agua se me está escurriendo por mi tronco, ¿ya? Entonces esa es la forma de medir. En los pastizales no puedo hacer eso, no puedo mandar margueritas diminutas por las folículas de un pajonal, por ejemplo, no puedo. Entonces lo que hago es medir precipitación total y con un sensor de humedad veo cuánto llegó a mi suelo, ¿sí? Entonces la diferencia entre esto y esto va a ser la parte que se evaporó. Yo tengo, por ejemplo, 5, me estoy inventando un número, tengo 5 entrando, 5 milímetros entrando, pero llegaron 3. Eso quiere decir que se evaporaron 2, ¿sí? Es una forma bastante simple y en realidad estoy cerrando el balance hídrico a nivel de vegetación, no a nivel de microcuenca, sino a nivel de vegetación. Entonces, alguien dígame de qué me estoy olvidando aquí. ¿Qué variable no estoy tomando en cuenta? Estoy cerrando el balance, sí, pero hay una cosita que estoy asumiendo que no está. Una variable. La precipitación llega como tal y no el viento, ¿no? Perdón. Tal vez el viento, que si es que fuese mayor o algo, la precipitación va a tomar otra dirección. El viento tiene mucho que ver, pero a la final el viento influye y el agua que llegó acá abajo es el agua que llegó acá abajo. Como sea, con viento, sin viento. Hay otra cosa, hay otra cantidad de agua que no estoy tomando en cuenta. ¿Qué pasa cuando se satura mi suelo? Si es que viene una lluvia torrencial, ¿ya? Tengo una lluvia torrencial, una cantidad de agua se quedó interceptada en mi vegetación, una cantidad de agua entró a mi suelo, pero mi suelo se satura. Ya no puede recibir más agua. ¿Qué empieza a pasar? Hay escurrimiento o escorrentía o agua superficial, ¿ya? Y esa agua superficial yo no estoy tomando en cuenta aquí. Entonces, esto me sirve hasta que mi suelo se sature. El rato que mi suelo se sature, yo no puedo cerrar el balance hídrico a menos que mida esa escorrentía. Y no es tan
sencillo. Después ya vamos a ver cómo se mide escorrentía. Ya, entonces, si es que yo cierro el balance hídrico, tengo que saber que esta medida de intercepción puedo hacerla siempre y cuando mi suelo no esté saturado, porque el rato que se satura mi suelo, tengo escurrimiento y estoy asumiendo que ese escurrimiento es evaporación y no es evaporación. Es agua que está yendo hacia la parte más baja, ¿no es cierto? Entonces, bien, eso. Puedo medir intercepción de esta forma, pero tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Me sirve a escala de evento. Primero, no puedo hacer hacer el cierre de balance a nivel de vegetación diario, no puedo, porque supongamos que llueve más de un día, no puedo. Lo que puedo hacer es cada evento de lluvia. Entonces, desde que mi vegetación está seca, luego llueve, termina de llover, y hasta que mi vegetación se seca otra vez, ese es el evento. Y ahí puedo hacer este cierre de balance donde la intercepción es precipitación menos la precipitación que llegó al suelo, la precipitación efectiva. ¿Ya? Ahí puedo hacer este cierre de balance. Tiene algunas limitantes porque no es tan, bueno, no es sencillo hacer todo lo que les dije que se hace en bosques, pero tengo más credibilidad, estoy midiendo algunas cosas. En cambio aquí, lo único que puedo medir es la humedad del suelo, ¿no es cierto? Hay otras técnicas que también se han utilizado, pero no han sido de mucha, no han tenido un muy buen resultado, pero sí utilizan algunos. Es coger y hacer bueno, no lisímetro, pero algo parecido. Cojo una muestra no alterada de mi plantita, la llevo al laboratorio, le pongo lluvia artificial y luego recolecto cuánto tengo abajo. Entonces sería en lugar de este sensor, ¿no es cierto? Entonces luego veo cuánto recolecto y ahí puedo saber cuánto tengo de intercepción sin necesidad de fijarme en la escorrentía, ¿no es cierto? Entonces son unas técnicas de laboratorio, pero en realidad no han sido muy exitosas. Bien, ahora veamos sobre la evaporación del suelo y con esto ya terminamos casi. No, todavía nos falta transpiración, no, ya. Entonces veamos sobre esto de evaporación del suelo. Entonces hay unos lisímetros de balanza. Estos lisímetros de balanza son parecidos a los que les había explicado antes. Aquí tengo mi cilindro, tengo mi muestra de suelo inalterada, recojo el drenaje que tengo, es parecido a lo que les había dicho, pero también puedo recoger la escorrentía, ¿sí ven? Entonces aquí también estoy recogiendo la escorrentía y estoy pesando. Entonces, en lugar de poner esos sensores que yo les dije de humedad para saber cuánto tengo de cambio de almacenamiento, lo que hacen aquí es poner una balanza al final. Son más costosos, por eso es que nosotros no los utilizamos, pero sí son más precisos y yo pudiera hacer a nivel diario la caracterización. ¿Cuál sería la diferencia entre utilizar esto para evapotranspiración o para evaporación del suelo? ¿Cómo sé cuando estoy midiendo la evapotranspiración, como en el caso anterior que medíamos la evapotranspiración con un lisímetro? En cambio, ahorita decimos solo evaporación del suelo. ¿Cuál sería la diferencia? En el caso anterior se estaba midiendo yo la evapotranspiración y aquí tenía simplemente vegetación, ¿no es cierto? Si es que yo a mi lisímetro le pongo vegetación aquí, estoy midiendo evapotranspiración porque tengo una planta ahí que me está transpirando y que me está interceptando agua. ¿Sí ven? En cambio aquí yo tengo suelo desnudo. Entonces a la final, si no tengo suelo, ya no tengo transpiración y ya no tengo intercepción por vegetación. Estoy midiendo solo la evaporación del suelo. Entonces este lisímetro nos podría servir también para la evapotranspiración si es que mi muestra inalterada contuviera vegetación. Como aquí no tengo vegetación, estuviera midiendo solo la evaporación. ¿Ya? ¿Sí quedó claro eso? Porque para los otros lisímetros es lo mismo. Bien, entonces aquí tengo también una muestra de cómo luce mi lisímetro. En este caso sí tengo un poco de vegetación, si ven, por eso le corté la imagen, porque si es que mido evaporación del suelo, en realidad debería tener una muestra aquí de suelo desnudo. Y en este caso sí le estoy poniendo algunos instrumentos. Entonces, pero la balanza está acá abajo. ¿Ven? Estoy viendo algunos instrumentos, pero aquí está la balanza abajo para saber cuál es la cantidad de agua que estoy perdiendo. Por ejemplo, en un día tengo menos tanto de agua porque se drenó. En otro día tengo menos tanto de agua porque se drenó, y si es que pongo vegetación es porque transpiro también. ¿Ya? Entonces estos lisímetros me sirven para
evapotranspiración y para evaporación, dependiendo de la muestra que tengo yo ahí. Luego tenemos estos lisímetros de tensión cero. Esta foto es incluso de las lecturas que les envié yo. Ahí les explicaban sobre estos lisímetros. Entonces, aquí, si es que quiero medir evaporación del suelo, esto sería suelo desnudo, ¿no es cierto? Sería suelo desnudo y lo que simplemente hago es, en un volumen de suelo o en un volumen de suelo y vegetación, recolectar el agua que cae por gravedad. Simplemente pongo, la evaporación es igual a la precipitación menos el drenaje. Pero, ¿qué variable nos está faltando ahí? Que sí medíamos en el otro. El cambio de almacenamiento, ¿no es cierto? Yo tengo un cambio de almacenamiento aquí en ese volumen de suelo que no estoy midiendo acá. Entonces, estos lisímetros de tensión cero son un poco más sencillos, pero también menos precisos. Y luego tengo el mismo lisímetro volumétrico que habíamos visto antes, pero si es que yo tuviera solo suelo desnudo, entonces podría hacer el cierre de balance y determinaría solo la evaporación del suelo, ¿ya? Entonces vemos que son un poco parecidas las técnicas. Y por último, yo quiero medir la transpiración. Entonces, la transpiración también es diferente en bosques que en pastizales. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el bosque yo voy a poder poner estos instrumentos y medir la velocidad del flujo de savia, ¿sí? Y la velocidad del flujo de savia con una relación empírica, es decir, de formulaciones matemáticas, la puedo obtener midiendo la diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero saber es la velocidad del flujo de savia, porque esa es la que me va a dar cuánto transpira mi planta. Pero eso puedo medir con estos aparatos que me miden la diferencia de temperatura entre dos puntos. Entonces, yo cojo mi tronco y le meto estos tres sensores. Si ven aquí, estos tres sensores chiquitos, ¿sí? Y aquí grabo la información. Pongo un sensor de temperatura aquí, un sensor de temperatura acá, que son los azules, y un calentador. Con este calentador puedo hacer que se mida, ¿no es cierto?, la diferencia de temperatura que existe acá. Entonces, una parte de mi savia se va a calentar menos que la otra, el flujo de savia está hasta arriba, y con eso, y con una relación empírica, puedo transformar a cuál es la velocidad de esa savia. Y la velocidad de esa savia, a la final, es mi rate, ¿cómo se dice? Mi tasa de transpiración, ¿sí? Entonces, esa velocidad o flujo de savia es mi tasa de transpiración. Esto, la verdad, no sé cuánto cuesta, sé que están haciendo ya en los árboles de Polilepis del páramo. Todavía no tenemos muchos resultados de eso, entonces les podría mostrar más adelante. Pero ya están haciendo eso en los árboles de Polilepis y se los hace en muchas partes. O sea, esto es lo más top para poder medir transpiración en bosques. Súper, súper interesante. Bien, ahora, ¿cómo haría yo para medir la transpiración? Pero en pastizales yo no puedo ponerle esos instrumentos a una folícula de pajonal, ¿no es cierto? O un césped, no puedo, es imposible. Entonces lo que hago es otra vez coger este cierre de balance a nivel de vegetación y calcular cuánta precipitación tengo y cuánta precipitación efectiva tengo acá. Pero no cuando llueve, porque cuando llueve voy a tener intercepción, ¿no es cierto? Si es que aquí quiero calcular transpiración, tengo que hacer ¿cuándo? En los periodos secos. Si es que no llueve, la única razón por la que yo tengo menos precipitación efectiva que precipitación total va a ser porque mi planta está succionando esa agua y está transpirando, ¿sí? Entonces, ustedes sabrán que durante el día es donde mi planta va a transpirar, ¿no es cierto? Y durante la noche no. Entonces, si es que no llueve, yo lo que voy a tener es que mi sensor de humedad del suelo va a ir de esta forma. Va a bajar durante el día porque mi planta está transpirando y durante la noche no, se va a quedar estático. Se van a formar como unas gradas en las mediciones de mi humedad del suelo. Y ahí voy a saber que en realidad estoy midiendo la transpiración. Entonces esa es una forma fácil, pero tiene sus limitaciones otra vez, solo podría ser durante periodos secos. Entonces durante periodos de lluvia yo no supiera cuánto está transpirando porque no puedo hacer esa diferenciación entre la evaporación por intercepción y la evaporación por transpiración, ¿sí? Entonces solo podría ser durante periodos secos. Y otra forma de medir la transpiración sería con estos lisímetros de tensión,
porque estos lisímetros recolectan el agua que cae cuando yo creo una cierta tensión. Y esta tensión va a estar emulando a lo que hacen mis raíces. ¿Ya? Entonces yo pongo precipitación menos drenaje, pero no hago como la vez anterior, que simplemente estaba midiendo precipitación menos drenaje por caída libre, o sea, por acción de la gravedad, sino creando esta tensión que simula a las de las raíces. Entonces, ahí también podría medir transpiración. Bien, eso es todo. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No. ¿Sí se entiende un poco? Sí. Ya. Entonces, en las lecturas que yo les envié, tienen algunas cosas sobre estos componentes del ciclo hidrológico, pero no tienen mucho sobre el monitoreo, y por eso es que ahorita les estaba yo explicando esta parte, porque no vi que estaba bastante floja, que no había mucho. ¿Ya? Entonces, déjenme poner stop share. Bien, entonces yo creería que ustedes pueden empezar a revisar las lecturas que les había dejado de los componentes del ciclo hidrológico, ¿sí? Cualquier pregunta igual me la hacen llegar. La siguiente semana, tal vez tengamos clase igual jueves y viernes, o si alcanzamos solo el jueves, les voy a dar un poquito de monitoreo de la parte de agua superficial y de aguas subterráneas, ¿sí? Ya. Ya, listo. Entonces, quedemos ahí y cualquier cosita me cuentan por el chat, que van a su compañera a abrir un chat en el WhatsApp, y si no, me cuentan por el correo. Una consulta, profe. ¿Cuántos somos en el aula para poder hacer el Creo que grupo? son Es que 24. 24. Ujú. Le puedo mandar un screenshot de los, o no sé, ustedes tienen acceso a los participantes del grupo en el campus virtual. Si no, le puedo mandar un screenshot de todos los que están ahí. Ya, creo que sí. Ya, si es que ya creo el grupo y si es que me falta alguien ahí me avisa. Ya, muchas gracias. Bien, ¿ninguna pregunta, nada que se les quede? ¿No? Ok. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias.